Buenos días para todos. Queremos dar un especial agradecimiento a los participantes que se conectan el día de hoy y también queremos agradecer a las firmas Big Passa y Ready Planners, quienes junto con Eiffel Edison Consultores han organizado este seminario web. El principal objetivo de este espacio es compartir con ustedes las que consideramos son acciones inmediatas que podrían aliviar el alto impacto de los costos laborales frente al gran desafío empresarial en este estado de emergencia. Luego de la presentación, sobre las 11 o 11:15 de la mañana, se harán las preguntas que iremos empaquetando que surjan durante la reunión. Pero adicionalmente tendrán a su disposición el correo electrónico info@eiffeledison.com.co para allí exponer preguntas adicionales que por el tiempo establecido queden pendientes de respuesta. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra charla y para esto le doy la bienvenida a Camilo Rojas, director general de Eiffel Edison. Gracias, Carolina. Buenos días para todos por su puntualidad, por su asistencia. Como lo decía Carolina, pues el objetivo de este webinar, más que hacer una ponencia magistral de decir que tenemos nosotros la solución a los problemas de todas las compañías, si es que reflexionemos un poco sobre la situación actual que tienen las empresas, lo que ha generado esta sorpresiva llamado a estado de emergencia, el aislamiento preventivo obligatorio pues que se ha tomado por parte del gobierno nacional y los retos que eso conlleva. Seguramente habrán participado de otros seminarios, de otros webinars, igual que todos los empleados y los empresarios, pues leemos noticias, leemos los periódicos, la prensa impresa, vía web, etcétera. Y quedan aún como muchos interrogantes, mucha expectativa, mucha incertidumbre. No es claro si el evento preventivo finaliza en la fecha que se estipula o se va a ampliar. No es claro muchas de las cosas de cómo paulatinamente los sectores van a regresar a su actividad económica. ¿Qué pasa con los sectores que van regresando paulatinamente, pero si las personas que son quienes realizan los consumos, pues aún no tienen la posibilidad de trabajar? Entonces, sin duda, pues hablar del COVID-19 pues, es un tema bastante amplio. No somos los expertos ni más faltaba en COVID-19. A todos, a nosotros, a las firmas consultoras, como a cualquier compañía, igual nos tomó por sorpresa la situación. Pero sí queremos compartirles en este seminario reflexiones, consolidar algunas acciones que consideramos son válidas de tomar por parte de las compañías, porque mediáticamente se escucha mucho, y sobre todo al inicio del estado de emergencia, como la protección a la empleabilidad, como la responsabilidad social que tienen las empresas con sus empleados. Pero finalmente el tema es macroeconómico, o sea, no podríamos exigirle a las empresas no comprometer la empleabilidad cuando por otro lado los ingresos o los resultados de las compañías no se están dando. Pues seguramente en un alto porcentaje mayoritario las empresas del país son empresas sinónimo, no sin ánimo de lucro. Por supuesto, no todas las compañías tienen el mismo brazo económico, no todas las compañías tienen la misma solvencia económica o el mismo flujo de caja para permitir solventar la situación durante el mismo tiempo, para no comprometer empleos cuando no hay ingreso. Algunas tendrán flujo de caja para un mes, otras tendrán flujo de caja para 2 meses. Algunas no tenían ni siquiera el flujo de caja para el primer mes porque sus ingresos prácticamente se dan en el día a día, al igual que sus gastos. Entonces, cuando uno habla con empresarios, cuando uno habla con otras firmas de consultoría, cuando uno habla con empleados, pues se han dado situaciones que asertiva o desasertivamente, pero entendibles también en medio de la emergencia y la acción rápida que tienen que tomar los empresarios, pues algunos concluimos que son correctas, otros, pues por supuesto sin tener todos los elementos de juicio para cuestionarla, nos atreveríamos a decir no fueron las más adecuadas. Pero lo que sí consideramos nosotros en nuestra opinión, pues es que el gobierno ha tenido una reacción rápida, que partamos de que esto finalmente pues prima ante todo la protección de la salud de quienes conformamos el pueblo colombiano, pero que sin duda pues colateralmente se afectan cosas que son tanto o igual de dramáticas. El tema económico pues pasa después de la salud a ser muy importante.
la sostenibilidad de los hogares, la sostenibilidad de las empresas, de los puestos de trabajo, etcétera. Entonces vamos a compartirles en este seminario parte de estas reflexiones. Oiga, ¿será que yo puedo pensar como empresario en tomar alternativas alternas antes de pensar en suprimir puestos de trabajo? ¿Será que si yo suprimo plazas de trabajo estoy ante una ilegalidad? Son preguntas que hoy se hacen las empresas. ¿Cómo funciona el famoso tema de los despidos masivos? ¿Qué ha hecho el gobierno desde el punto de vista de los costos laborales? Porque sin duda, ante otras medidas, pues, o ante otros temas, se han tomado medidas oportunas y rápidas, pero ¿qué pasa con los aportes que las empresas hacen por cuenta de los salarios? ¿Qué hay dentro del marco normativo anterior y los decretos que están saliendo con la llamada emergencia? Entonces, ¿cómo puedo combinar estas cosas? ¿Cómo puedo reinventar mi estructura o mis políticas de remuneración para hacerlas más eficientes? Y todo esto tiene tanto para hablar y tanto para conversar que en una hora o en una hora y media, sin duda, pues el tiempo no daría, pero sí vamos a dejar las reflexiones principales sobre el asunto, porque sí hay acciones que con responsabilidad empresarial, que con responsabilidad social, que buscando la protección también a los empleados, pues pudiesen aplicar para el alivio de los costos laborales. Pero todas estas acciones, pues sin duda tienen unas implicaciones, tienen unos pros, tienen unos contras, algunas son más prácticas que otras respetando por supuesto otras opiniones, podrían tener algún tipo de contingencias a futuro. Vamos a contarles cuáles consideramos nosotros que son acciones inmediatas con un porcentaje de contingencia mínimo, pero también cosas que están haciendo las empresas que podrían a futuro generarle contingencias. Porque es que seguramente en 3 o 4 años, cuando la economía se haya medianamente restablecido y cuando los ejercicios de fiscalización hacia los empresarios empiecen a ser nuevamente asiduos, como eran antes del aislamiento preventivo, y venga la UGPP o venga la DIAN, o hayan pleitos inclusive con los empleados, no va a haber seguramente paños de agua tibia, entre comillas, para decirle al empresario, ok, es que le pasamos por alto su omisión frente al manejo de los pagos porque pues entendemos que estaba ante una emergencia y necesitaba hacer solvente su compañía o su organización. Eso seguramente no va a pasar y seguramente pues estas acciones, si no se toman con una consistencia o una integralidad y dentro del marco normativo, podría quizás inmediatamente aliviar los flujos de caja, pero si no se tiene en consideración todas las variables, podría a futuro generar contingencias para las organizaciones que podrían inclusive poner en riesgo la existencia de las empresas. Muchas compañías hoy, producto de los ejercicios de fiscalización de la DIAN o de la UGPP, dicen, oiga, pues es que si debo toda esa plata en aportes, pues me toca cerrar porque yo no tengo la caja suficiente para sostener eso. Entonces hay tantas variables, tantas preguntas, tantos cuestionamientos, tantos decretos que salen, que queremos desde nuestro expertise, que es básicamente lo que tiene que ver con remuneraciones dentro de la relación laboral, pues contarles cómo vemos el tema y esperamos aportarle a sus organizaciones y a sus áreas de gestión humana, a sus áreas financieras, a las cabezas de las compañías, algún grano de arena para reflexionar o para implementar a través de este webinar. Veamos lo primero. Estos son los temas que nosotros vamos a tratar en esta hora larga de seminario, y es cómo aplican actualmente la exoneración de aportes para las empresas. Recordemos que hay dos cosas, la exoneración de aportes que hizo la reforma tributaria del 2012 y la exoneración de aportes en el sistema pensional que hizo el decreto 558 que acaba de emitir el gobierno nacional. Pero ese es un tema. Vamos a hablar de los acuerdos temporales de exclusión salarial, otras medidas que están tomando las compañías. Eso suena un poco novedoso, acuerdo temporal de exclusión salarial. ¿Y cuál es la diferencia entre estos acuerdos de exclusión salarial temporales con un modelo de flexibilización o de lo que llamamos compensación flexible o los que algunas entidades de forma equívoca llaman desalarización o remuneración flexible, etcétera? Vamos a hablar de eso, cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Vamos a hablar de la necesidad seguramente de establecer modelos de reconversión de los planes de remuneración variable y beneficios
Y otras medidas que están tomando las compañías. Oiga, ¿puedo o no hacer despidos? ¿Puedo hacer suspensiones temporales del contrato de trabajo? ¿Bajo qué características? ¿Cómo aplica el auxilio de transporte cuando las personas están en su casa? Este tipo de medidas también que son paralelas a la remuneración las vamos a tocar al final. En su panel del webinar van a ver una opción que dice preguntas, ahí pueden escribir las preguntas, el equipo de IFL Edison las irá consolidando para en la última parte del seminario, esperamos podamos alcanzar a resolverlas todas. A sus correos, al final del seminario, les enviaremos la presentación y les enviaremos un link con el video de este webinar. Algunas cosas, el video cómo se edita, algunas cosas quedan pues restringidas, por ende es clave estar participando durante toda la exposición. Hablemos de lo primero, la exoneración de aportes. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que hoy en día hay para las empresas una exoneración en lo que tiene que ver con los temas a la seguridad social. Voy a ver cómo minimizo la pantalla acá. Entonces, miren, recordemos que lo que ustedes ven aquí es que las compañías hoy en día, adicional al salario, tienen unos sobrecostos importantes. Esos sobrecostos que básicamente están dados porque una cosa es lo que yo pago de salario, pero otra cosa es lo que me genera a mí los aportes a la seguridad social, los parafiscales, el pago de prestaciones sociales, etcétera. Entonces, las compañías hoy en día, adicional al salario, tienen que pagar la ARL, es un 0.522%, tienen que pagar la pensión, es el 12%, tienen que pagar la salud, es el 8.5%, el SENA, el 2%, el ICBF, el 3% y la caja de compensación, que es el 4%. Esto que ustedes ven en la pantalla, pues básicamente lo que se conoce en Colombia como las entidades de seguridad social y las entidades parafiscales, sin meter dentro de los costos salariales que tiene una compañía las prestaciones sociales. Dentro de esto, pues si uno sumara a empleados que devengan más de 10 salarios mínimos, estos porcentajes son como se ven ahí, muy seguramente sobre la base del 70% si entendiéramos que todas las personas que ganan más de 10 salarios mínimos son salarios integrales. Pero que desde el 2012 hay una exoneración, ¿cierto?, en aportes para empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Esa exoneración se dio exclusivamente para las empresas antes de este tema del aislamiento preventivo obligatorio, y esa ley del 2012 hizo que para empleados que devengaran menos de 10 salarios mínimos, las empresas, como lo ven en la diapositiva, no tuvieran la obligación de pagar la salud, el SENA y el ICBF. Esos porcentajes que si los sumáramos, pues es el 13.5%, pues fue una disminución importante de los costos laborales en su momento. Y aplicarlo o no, hoy en día dependerá de si soy una compañía sin ánimo de lucro o no. Las compañías sin ánimo de lucro no tienen esta exoneración. Y que estos porcentajes, la empresa está exonerada a hacerlos, como dice la diapositiva, si el empleado devenga menos de 10 salarios mínimos. Esos costos, si los sumamos, pues elevan los costos laborales a un 30% adicional o a un 16.5% adicional, ¿cierto? Dependiendo si el empleado venga más o menos de 10 salarios mínimos, y sin incluir aquí el factor prestacional, que una compañía tiene que reconocer, que es el pago de primas, cesantías, intereses de las cesantías, que ya hablaremos más adelante de eso. ¿Qué hace entonces el decreto 558 que emitió el gobierno nacional el 15 de abril? Que mantiene la exoneración, por supuesto, de los aportes a la salud, pero buscando aliviar los flujos de caja de las empresas, exonera a todo tipo de empresas de los aportes a la pensión, salvo el porcentaje de cotización que tiene que ver con la protección a los temas de invalidez y muerte, que ese es un 3%. Es decir, la pensión para los efectos exclusivamente de los meses de abril y mayo ya no se aportará sobre el 12%, que es lo que aporta la empresa, y el 4% que aporta el empleado, sino que se va a aportar exclusivamente sobre el 3%. Ese 3%, al igual que los aportes tradicionalmente de pensión, una tercera parte lo asumirá el empleado y 2/3 partes lo asumirá la compañía. Por eso ustedes en la diapositiva ven que el porcentaje de cotización a pensión para los meses de abril y mayo, para quienes decidan acogerse, porque ojo, algo importante es que el acogerse a esta disminución de los porcentajes de pensión
es un tema netamente voluntario. ¿Cómo manifiestan su interés de acogerse o no? La tendencia seguramente será el que las empresas quieran acogerse, pues a través de su operador PILA se indica el mecanismo. Producto de ese decreto salieron varias preguntas. Sin duda, pues si uno ve numéricamente, pues es pasar, dependiendo si el empleado venga más o menos de 10 salarios mínimos, es pasar de un 30% de sobrecosto a un 20%, o de un 16 a un 6 si es más o menos de 10 salarios mínimos. Pero salieron muchas preguntas que tienen la mayoría de respuestas bastante concretas, pero lo primero es, oiga, el Fondo de Solidaridad Pensional y el Fondo de Subsistencia, que no lo pagan las empresas, pero sí lo pagan los empleados, de cara a cuando yo aplique este beneficio, ese Fondo de Solidaridad Pensional que tiene que ver con el sistema pensional también, están los empleados, que son a quienes se les aplica, exentos de aportar ese fondo. En nuestra consideración, y aunque el decreto por supuesto no lo mencionó, y uno tiene que sacar conclusiones de varias cosas y entender pues que hay muchas preguntas que en medio de la emergencia no podrían responderse todas, pero que sí hay una lógica que uno podría plantear, y es que definitivamente nosotros consideramos que el Fondo de Solidaridad Pensional y el Fondo de Subsistencia habrá que aplicárselo a los empleados a quienes les corresponda. Eso va entre el 1 y el 2% del salario dependiendo del nivel de ingresos de la persona. Al igual que la subcuenta de subsistencia, que es como un nexo a ese Fondo de Solidaridad Pensional que hace que ese 1% se vuelva hasta un 2% dependiendo del nivel de ingresos. Otras preguntas es, oye, pero es que a mí no me interesaría disminuirle la cotización a pensión a empleados que ya estén cerca a pensionarse. O no me interesaría disminuirle la pensión a la base de la compañía, sino de pronto a un nivel middle o a un nivel top. ¿Puedo segmentar el aplicar ese beneficio? Consideramos nosotros, salvo que nos sorprendieran posteriormente con la reglamentación que ya deben tener en sus manos los operadores PILA, el tema es acogerse o no acogerse. Es decir, si me acojo, le aplica a todos mis empleados; si no me acojo, no le aplica a ningún empleado. Y es importante ver en la reflexión del por qué quisiera segmentarlo, porque las compañías podrían decir, es que yo dejar de aportar a la pensión de las personas que están cerca de la pensión, pues podría afectar considerablemente el tema. Nosotros llegamos a la conclusión en un análisis que realmente no es tan así. No es tan así si uno tiene claro que existen dos regímenes pensionales, el régimen de prima media, que es aquellas personas que están en Colpensiones, y el régimen privado. Eso como primer análisis, que los dos regímenes calculan la pensión de una forma distinta, mientras que Colpensiones lo hace con los últimos 10 años de cotización, o sea, hombres entre sus 52 y 62 años y mujeres entre sus 47 y 57. Y el régimen de ahorro individual, que están en los fondos privados, que calcula la pensión con la masa pensional que se tenga cotizada durante toda la vida. Lo segundo que es importante tener presente es que realmente aquí lo que se están disminuyendo son los porcentajes de cotización. Las bases de cotización, que es un tema distinto, se mantienen y deben ser iguales a las bases de cotización sobre las que yo estoy cotizando el aporte a salud. Es decir, si alguien se gana 10 millones de pesos y trabaja todo el mes, la base de cotización siguen siendo los 2 millones de pesos, solamente que los porcentajes que nuestro operador PILA va a aplicarle a la compañía y al empleado sobre esa base, pues ya no son el 12 y el 4% que tradicionalmente se aplica, sino obviamente el 3% representado en un 2.25% de la compañía y un 0.75% del empleado. Pero la base de cotización se mantiene. Eso quiere decir que si nos vamos al régimen de prima media, que es Colpensiones, que toma en consideración los promedios de bases de cotización de los últimos 10 años, pues la base se va a mantener. El número de semanas se va a mantener. Una semana a $1 o una semana a 1.000 pesos sigue siendo una semana. La cotización en semana se mantiene, la base se mantiene. Por ende, nosotros, en nuestro análisis, respetando otras opiniones, consideramos que para efectos de la cotización en Colpensiones no habría ningún tipo de afectación en cuanto a la masa pensional. Distinto pasaría con el régimen de ahorro individual, con los fondos privados, porque allí sí se va a disminuir el capital. Y allí ya no son las bases de cotización las que se tienen en cuenta, sino cuánta plata yo envío al sistema. Y efectivamente, pues una cosa es aplicarle el 16% a 100 pesos y otra cosa es aplicarle el 3% a los 100 pesos. Sin embargo, como es la masa pensional de toda mi vida, pues habrá que calcular cuántos meses nosotros tenemos que cotizar o cuántas semanas tenemos que cotizar durante toda la vida para podernos pensionarnos y entender que en esta emergencia
coyuntural, el porcentaje de disminución es solamente por 2 meses. Seguramente el impacto que se tenga en un régimen de ahorro individual en el sistema privado, aunque efectivamente pueda impactarse, pues los montos pueden ser relativamente pequeños. Eso frente a las preguntas de la pensión. Conclusión, no me afecta a las semanas. En muy poco, digamos, porcentaje afecta a las cotizaciones del fondo privado, más consideramos en Colpensiones no. ¿Para qué periodos aplica? Que es la otra pregunta. Recordemos que mientras que los aportes a salud se hacen de manera anticipada, los aportes a pensión se hacen mes vencido. Por ende, el gobierno ha exonerado los meses de abril y mayo. O más que exonerado, ha disminuido los porcentajes de cotización. Abril, que se pagará en mayo, y mayo, que se pagará en junio. Entonces, eso es un resumen donde básicamente a través de esto, pues en flujo de caja, una compañía podría decir, como lo ven aquí abajo, que estaría optimizando de los salarios de las personas un 9.75%, que es, por supuesto, una cifra no despreciable. Sin embargo, es una medida temporal y es una medida temporal bastante reducida porque aplica a 2 meses. Y muchas de las reflexiones que han hecho expertos frente a esta situación es que no hay que hacer cuentas ni microeconómicamente, ni macroeconómicamente, ni en las compañías, que esta situación está mientras está el aislamiento preventivo, obligatorio, porque van a pasar meses a través de los cuales la economía empieza paulatinamente y lentamente a estabilizarse. Habrán negocios cuyo impacto seguramente no va a ser de meses, será de un par de años o un año, dependerá del sector de la economía, dependerá del core business, dependerá si es una compañía de servicios, si es una compañía de bienes, dependerá de su tamaño, de su posicionamiento, etcétera. Hay sectores más golpeados que otros, pero sin duda nosotros consideramos pues que aliviarles 2 meses los costos a los empresarios en los temas pensionales ayuda, más no necesariamente es la solución a los problemas de flujo de caja que la compañía tendrá, no en estos 2 meses, porque en estos 2 meses no hay ingreso, pero es que cuando vayan activándose los sectores de la economía, hay un reto y es, oiga, tengo que recuperar las ventas que no hice en los meses anteriores, pero adicionalmente mis empleados en un alto o mediano porcentaje tienen que llegar a reactivarse, tienen que llegar a retomar sus actividades, tienen que llegar a reinventar procesos, porque algo que también debemos tener muy presentes es que todo lo que vamos a hacer aquí y vamos a exponerles de cara a la política retributiva de las organizaciones, realmente debe verse con 3 ópticas. ¿Cómo estaban nuestras políticas de remuneración antes de esta situación? ¿Cuáles van a ser mis políticas de remuneración ante esta situación? Y lo que llamamos esta situación, ¿es estos 2 meses o es un año o es un año y medio o son 6 meses o son 2 años dependiendo del tipo de negocio? Y tercero, ¿cómo retorno a mis políticas tradicionales de remuneración si yo como compañía considero que mis políticas anteriores a esta emergencia eran absolutamente asertivas? Porque cuando la economía se estabilice, si yo tenía un modelo de remuneración variable que era bastante exitoso, tenía un plan de beneficios que era muy valorado por los empleados, o tenía una remuneración fija en sus componentes bastante competitiva, pues sin duda tendré que volver allá, porque tendremos que estabilizarnos con el tiempo, pero las medidas que se adopten, tenemos que ser conscientes que es muy difícil implementar y reconvertir los modelos de remuneración para que lo que se haga en este momento vaya a perdurar en el tiempo eternamente. Lo primero que hay que ser conscientes es que esto es un periodo de transición. Por ende, cuando yo he participado en algunos otros seminarios y charlas que he escuchado y le dicen a las empresas, reinventa tu política retributiva, reinventa todos tus modelos, y se habla nuevamente de las generaciones, y se habla nuevamente de la inversión extranjera, y se habla, oye, yo voy a hacer un proceso tan complejo para algo que es relativamente temporal. Son reflexiones, no estamos diciendo que nosotros tengamos la verdad absoluta, por supuesto, de la información. Pero ¿será que quizás después de que pase el tema del aislamiento preventivo obligatorio y active en mi sector, yo en 4, 5 o 6 meses vuelva a ser el mismo? Quizás sí, quizás no, probablemente, quizás más adelante, quizás en un tiempo de corto más, en un término de tiempo más corto,
Pero eso hay que tenerlo en cuenta dentro del análisis y hay que tenerlo en cuenta dentro de la reestructuración que nosotros vamos a hacer. Y hay que tener algo en cuenta muy importante, que de las medidas que se tomen hoy en día, no solamente se van a dar unos alivios en los flujos de caja de las compañías, no solamente las compañías podrían hacerse sostenibles en el tiempo. Algo muy importante es que cuando se reactive nuestra operación, ¿de quién vamos a necesitar? ¿Quiénes hacen a las empresas productivas? ¿Quiénes llegan a ejecutar los procesos? Los empleados. Tratar abruptamente en este momento por cuenta de la emergencia las relaciones laborales afectarán sin duda a mediano y a largo plazo las culturas de las organizaciones y los climas laborales. En un momento en el que vamos a necesitar de nuestros trabajadores para decirles arremanguémonos un poco más y demos la milla extra. Y en medio de que todos como humanos somos imperfectos, depende del trato que se haya recibido, seguramente los empleados estarán dispuestos o no a apostarle a las organizaciones. Por eso, estos temas, si bien es cierto que hay que tomar medidas inmediatas, también hay que tener en cuenta y en consideración el mediano y el largo plazo de lo que implicaría tomar estas medidas. Y estas reflexiones las decimos porque se matizarán los comentarios dependiendo del sector, algunos tendrán unas posibilidades de hacer algo de lo que vamos a presentar, otros no, otros tienen a su base básicamente remunerados con el salario mínimo y el margen de acción pues ahí es muy poco porque es que el salario mínimo pues es el salario mínimo y lo único que había que pensar es cómo reducir una jornada laboral. Entonces, son reflexiones en términos generales que por supuesto pues a quien considere que le aplicaría a su sector y valga la pena validar y discutir, pues esa es la reflexión que queremos dejar. Conclusión de este primer punto en la exoneración de aportes, hay un 9.75% que por cuenta del gobierno en la disminución de los aportes a la pensión se alivian los flujos de caja temporalmente por 2 meses y en nuestra consideración sin afectar considerablemente o significativamente las pensiones de los empleados. Un segundo punto, recuerden que sus preguntas las pueden ir escribiendo ahí en la sección de preguntas, el equipo de IFEL irá consolidándolas y al final las consolidaremos. Hablemos ahora de, de esto. ¿Qué se puede hacer? Adicional a aplicar las exoneraciones que de por sí ya tener la salud y la pensión exoneradas para una compañía, pues redunda en un porcentaje importante. Pero ¿qué puedo hacer de cara a los acuerdos con las personas? ¿Puedo yo disminuir los salarios? Son preguntas que se hacen algunas compañías. ¿Puedo hacerlo unilateralmente? ¿Hasta cuánto puedo disminuir? Nosotros consideramos que antes que pensar en disminuir los salarios, consideramos que es válido pensar en otras alternativas. Disminuir los salarios en este momento es una de las variables complejas porque también hay que ser conscientes pues, que aquí hay dos actores, las empresas y las personas, pero en una situación como esta, pues decirle a alguien que su ingreso va a estar disminuido en su flujo de caja mensual cuando todo se encarece, cuando seguramente tiene solamente un día para ir a surtir su hogar, cuando tiene a sus hijos todo el día en la casa y eso eleva los costos, los consumos de energía, los consumos de alimentación, etcétera, y pues otras variables que no entraremos en detalles, pues es una opción válida, pero ¿por qué no reflexionamos sobre esta primero antes de tomar esa decisión? Acuerdos temporales de exclusión salarial, ¿qué es eso? Pues recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo, y más en esta situación, porque la aplicación de este artículo, así como tiene sponsors, también tiene detractores. Algunos dicen que se puede sobre la remuneración actual, otros dicen que es sobre lo que exceda la remuneración fija. Nosotros somos de la opinión que consideramos que pueden reestructurarse las remuneraciones de los empleados si es por mutuo acuerdo. El mismo Código Sustantivo del Trabajo lo permite y los artículos que ponemos allí son básicamente los artículos que nosotros siempre mencionamos que son la esencia de todo. El primero, el de la izquierda, ¿qué cosa tiene que ser salario en Colombia? Y el de la derecha,
¿Qué cosas me permiten tener como no salario? Que hay 4, pero básicamente trajimos o extrajimos la que es adecuada para la charla. Lo primero es que ¿es válido un acuerdo de exclusión salarial? Sí, en nuestra opinión. Yo puedo tener a alguien que se gana 5 millones de pesos y decirle, señor Julio, usted se gana 5 millones de pesos ante esta situación. Le proponemos, primer consideración, consideramos, valga la redundancia, que tiene que ser voluntario, que una parte de su remuneración pase a ser no salarial. ¿Eso qué efecto tiene? Lo primero es que estoy aplicando ese artículo 128 que ustedes ven en la diapositiva. Lo segundo es que el señor Julio, de mi ejemplo, tiene que aceptarlo. Si Julio no lo acepta, no podría hacer nada en nuestra consideración. Y lo tercero es que si Julio lo acepta, en mi ejemplo, pues esa porción que acordemos como no salarial quedará exenta para la compañía y para Julio de hacer aportes a la seguridad social y los parafiscales. Si ustedes ven ese artículo 128 que está en la diapositiva, no se puso un tope. Yo puedo decirle a Julio que se gana 5 millones de pesos, que se gane entonces como salario el salario mínimo y tenga pagos no salariales equivalentes a 4 millones de pesos. Pues realmente eso termina siendo bastante desproporcionado, bastante, es poco real que el salario pese menos que los auxilios no salariales. Nuestra consideración es la siguiente. Hay una norma del año 2010 que es la famosa Ley 1393, de lo que ya todos o muchos conocemos que es, me permiten hasta un 40% acordarlo como no salarial de cara a los aportes a la seguridad social. Y lo segundo es que cuando yo hago este acuerdo, hay muchas compañías que se equivocan en lo siguiente. Ah, bueno, entonces pongámosle a Julio en sus 5 millones de pesos, 5 por 4, 22 millones de pesos, que le vamos a dar un auxilio de educación. Lo ponen en la nómina, lo pagan en efectivo, y cuando uno le pregunta a Julio, Julio, ¿tú estudias? No, yo no estudio. Julio, ¿tú tienes hijos estudiando? No, yo no tengo hijos estudiando. Entonces, ¿yo por qué veo que la compañía te da un auxilio de educación acordado como no salarial? Es decir, esos auxilios no salariales, esos acuerdos de exclusión salarial no pueden dejar de lado la realidad de las cosas y no pueden desvirtuar de lado las situaciones de las personas y no deben tener exclusivamente la intención de disminuir aportes. Por ende, si nosotros vamos a hacer acuerdos de exclusión salarial, nuestra sugerencia es que lo que ustedes acuerden como no salarial considere las necesidades reales de las personas. ¿Tendrá Julio en este momento la necesidad de un auxilio de alimentación? Seguramente sí. Está en su casa todo el día. ¿Tendrá la necesidad de un auxilio de educación cuando los colegios están conectados en línea? Igual hay que pagarlos. Seguramente sí. O probablemente no, porque si no tiene hijos y él no estudia, entonces no tiene sentido darle un auxilio de educación. Esa coherencia y esa consistencia, créanme que no es compleja tomarla. Es la compañía la que tiene la información y la que conoce a su gente, la que tiene los datos de sus empleados para poder a través de estas propuestas no solamente acordar que una porción es no salarial y ya. Hay que ser coherentes, hay que aplicar la realidad de las cosas, hay que guardar una consistencia en lo laboral, en lo tributario, en lo contable, en lo documental. Compañías que por cuenta de que Julio aceptó el acuerdo, ¿cierto? Contabilizan el auxilio no salarial dentro de la cuenta de salarios. O creen que por acordarse como un pago no salarial es un pago que ya no tiene que ser susceptible de incluirse en las bases de retención en la fuente para Julio. Esos son temas distintos. Una cosa es el acuerdo laboral y en su naturaleza salarial o no, y otra cosa es el efecto tributario que eso tiene. Si quieren que ese acuerdo de exclusión salarial tenga algún tipo de beneficio tributario, recuerden que los beneficios tributarios sobre los pagos hoy en día, y cada vez menos, hoy en día los podemos contar con los dedos de la mano y nos sobran 2 dedos. Hay opciones de pagar, hacer pagos indirectos de alimentación a través de las tarjetas o hay opciones de ahorrar en un fondo de pensión voluntaria, pero mientras sea dinero en efectivo consignado en la cuenta de ahorros del empleado, pues tendrá sin duda que ser sometido a la retención en la fuente y por ende incluido en la retención, en la declaración de renta de la persona si fuese un empleado sujeto a presentar la declaración, que es lo más seguro, porque ya ese perfil que había antes de que algunos tenían retención en la fuente pero no declaraban renta ya no existe. Básicamente hoy en día quien está sujeto a retención en la fuente es una persona que también tiene que declarar renta. Esa brecha ya se cerró. Entonces, miren que hacer esto, si yo le planteara a Julio esto y Julio aceptara en mi ejemplo, lo que le estoy diciendo a Julio es, Julio, gánate, si esto fuera un comprobante de nómina y pintáramos los debencos y las deducciones, gánate los mismos 100 pesos que hoy te ganas. Pero como tú, Julio, recuerdas que
hasta un 40% es no salarial, yo te pago los mismos 100, este 40 lo alineo a tus necesidades reales a través de un sondeo de necesidades, te pago los mismos 100, pero tus deducciones de salud, de pensión, de fondo de solidaridad pensional, de fondo de subsistencia, serán aplicadas exclusivamente sobre el 60% de esa remuneración. Y quizás, si dentro de mis acuerdos de exclusión salarial yo incluí temas como los que mencionábamos, de los pagos indirectos por alimentación, etcétera, pues quizás pueda Julio adicionalmente tener una optimización en su retención en la fuente. Es decir, ¿cómo le pago lo mismo? Pero le voy a descontar menos, es decir, le consigno más. Pero Julio tiene preguntas. Oye, ¿y mi prima? Ah, pues este acuerdo, Julio, recuerda que en este estado de emergencia buscamos aliviar los costos de las compañías. Entonces, así como se alivian estas deducciones de la seguridad social y los parafiscales, pues en estos acuerdos temporales de exclusión salarial, algo que se tiene que tener en cuenta es que el acuerdo también disminuye las cotizaciones a las prestaciones sociales, que son las que ustedes ven en rojo, la prima, la cesantía, los intereses de las cesantías, disminuyen esa porción del 40%, por supuesto, la cotización a la pensión y la cotización a la ARL. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque hay que ser sinceros con las personas, con los trabajadores. Pero miren lo que pasaría en un ejercicio numérico. Ahí abajo ven lo que pasaría en un salario integral que cotiza sobre el 70% y lo que pasa en un salario integral que cotiza sobre el 100%, pero que a su vez está exonerado la empresa de hacer aportes a la salud y en parte de los parafiscales. Que al final, estos costos que ustedes ven en esta diapositiva representan para una compañía en un salario integral un 21%, ¿cierto? Y en un salario no integral un 34%. Si sobre el 40% yo me ahorro esos porcentajes producto del acuerdo de exclusión salarial, yo estoy optimizando el 8% de un salario integral, el 8% del 100% de un salario integral, y estoy optimizando el 13% de un salario no integral, sin afectar el flujo de caja de la persona. Una cosa es el flujo de caja y otra cosa la pensión, luego en la prima quizás se había disminuido un poco, las cesantías se habían disminuido un poco, pero en términos del flujo de caja mensual, y ante esta situación no solamente lo mantengo, se lo mejoro un poco. Si hacemos ese escenario y decimos, a mí me interesaría como compañía antes de pensar en despidos, pues pensar en proponerle voluntariamente a algunos de mis empleados estos modelos, estos acuerdos de exclusión salarial, pues miren el efecto que se tendría. Una persona de 30 millones de pesos que acepte, por supuesto, para que esto funcione, pues hoy en día la remuneración de esta persona básicamente tendría un componente que es el componente salarial. Pero si esta persona de 30 millones de pesos aceptara esta propuesta, que desde nuestra óptica es legal a la luz de ese artículo que mencionábamos, pues la compañía estaría optimizando sus costos laborales en 2.520.000 pesos mensuales. ¿Saben eso qué implicaría? Eso implicaría que gracias al acuerdo que se tiene con esta persona, sin afectar su flujo de caja, sí sus temas prestacionales y pensionales, por supuesto, en un 40%, pero esta persona estaría contribuyendo a mantener la empleabilidad de 2 personas remuneradas bajo el salario mínimo. ¿Por qué temporal? Pues porque seguramente a la persona le interesará prontamente recuperar su efecto prestacional sobre el 100% y recuperar sus bases de cotización a pensión sobre el 100%, porque se estarían viendo afectadas. Pero habrá que reflexionar, si ustedes tienen en sus organizaciones una persona de salario integral con 30 millones de pesos, cuyas necesidades, nadie sabe, por supuesto, con qué sed beben los demás, pero asumamos que alguien de 30 millones de pesos es una persona privilegiada, sin duda lo es, y que tiene sus temas financieros medianamente controlados y que quizás el impacto de este aislamiento preventivo no sea el mismo de una persona de salario mínimo que adicionalmente la compañía piensa despedir. ¿No creen justo, en aras de la equidad, de protección a la empleabilidad y válido proponerle a esta persona de 30 millones de pesos temporalmente un acuerdo de exclusión salarial para que gracias a él se protejan 2 puestos de trabajo de personas de salario mínimo? Y así sucesivamente. Si nosotros miramos a la persona de 20 millones de pesos, pues también hará su contribución. La persona de 20 millones de pesos, sin duda,
pues está haciendo a través de la aceptación del acuerdo de exclusión salarial que, o sea, si hay 2 personas de 20 millones de pesos, hay 3 puestos de trabajo de personas del salario mínimo protegidos. La persona de 10 millones de pesos que acepte el acuerdo le está dando empleo a una persona de un salario mínimo. Y así sucesivamente. 3 personas de 2,5 millones que acepten este acuerdo protegen la empleabilidad de una persona del salario mínimo. Dicho de otra forma, solventan, ¿cierto? Le alivian los costos laborales a la empresa sin comprometer plazas de trabajo. Créanme que conozco casos de compañías que tienen 10 ejecutivos remunerados con 30 y 20 millones de pesos y sus primeras decisiones han sido suprimir operarios. Y son remuneraciones altas, bajo el título salarial el 100%, y que han tomado decisiones de suprimir plazas de trabajo de esta forma. ¿Qué van a hacer estas personas del salario mínimo sin trabajo? En un aislamiento preventivo obligatorio. Son reflexiones. ¿Es legal hacer esto? Nosotros consideramos que absolutamente. Lo único que hay que tener presente, bueno, lo único no, son varias cosas. Lo primero, no puede ser impositivo. El empleado tiene que aceptar el acuerdo. Lo segundo, tiene que ser un acuerdo expreso, si ustedes leen ese artículo. Es decir, tiene que el empleado aceptar y ustedes tienen que decir en qué está compuesto ese 40% y ese 40% tiene que decirse que es para educación, para salud, para transporte, con base en unas necesidades reales de la persona. Y tienen que ser consistentes en la operacionalización de esto. O sea, si van a emitir una constancia laboral a una persona que se gana 30 millones de pesos y que aceptó el acuerdo, pues no le pueden decir en su constancia laboral que son 30 millones de pesos de salario. Le pueden decir que son 30 millones de ingreso mensual, tanto salarial y tanto salarial. No pueden contabilizar la porción no salarial contablemente en las cuentas del salario. No pueden poner el certificado de ingresos y retenciones de esta persona como salario los pagos no salariales. Es un tema de coherencia en la operacionalización. Recuerden que ya no es Colombia como hace muchos años, donde lo laboral iba por un lado, lo tributario por otro, lo contable medianamente salía a flote. Aquí hay que tener una coherencia laboral, tributaria, contable, operacional, documental. Pero créanos que implementar esto, sí hay que tener una expertise integral, pero no es física cuántica. ¿De acuerdo? Si por cuenta de esto, una compañía me dice, Camilo, ¿y tú no nos puedes ayudar a montar eso? Miren, si por cuenta de eso salvo 2 puestos de trabajo, no les cobro honorarios. Créanme, no es una frase de cajón, pero son reflexiones y temas que hay que hacer buscando proteger el trabajo, buscando proteger la empleabilidad. Bien, frente a esto, ¿qué diferencia hay con un modelo de compensación flexible? O lo que el mercado conoce como compensación flexible, porque muchos dirán, eso que tú estás diciendo es el tema de compensación flexible. No, estos son acuerdos temporales de exclusión salarial. Que debe quedar claro en un documento, en un acuerdo expreso, que debe quedar claro cuándo inicia, cuándo probablemente termina, que una vez termine debe hacerse nuevamente un otro social contrato de trabajo, pero ¿qué diferencia entre esto y un modelo de compensación flexible? ¿Saben cuál es la única y sustancial diferencia? Que cuando se implementa un modelo de compensación flexible, que sería la siguiente alternativa, oye Camilo, pero es que pues respetamos tu opinión y lo que piensas, pero oye, el tema de afectarle la pensión a nuestros ejecutivos, que son los que fundaron la compañía, etcétera, el tema de no pagarle prestaciones sociales sobre el 40% a unas personas, pues no nos parece tampoco adecuado, eso nos va a afectar y son las personas pues que jalan el negocio, queremos protegerlos también de una forma integral. Bueno, la diferencia entre lo anterior y un modelo de compensación flexible es que el modelo de compensación flexible toma esto que ustedes ven encerrado en el cuadrado y lo compensa. Es decir, no propone que haya un ahorro en las prestaciones sociales ni en la pensión de quien acepta el acuerdo. Pero aquí sí se requiere una profundización más fuerte. Porque he visto casos, casualmente, pues alguna compañía me dijo, oye, no, mira, es que vamos a disminuir, no era un acuerdo de exclusión salarial. Es válido lo que voy a decir, pero miren una pequeña imprecisión. Voy a disminuir los acuerdos, voy a disminuir los salarios en un 30%,
pero le vamos a mantener a la gente la pensión y las prestaciones sociales sobre el 100%. ¿Ve? Es algo interesante. Disminuyen los salarios, pero los protegen prestacional y pensionalmente al 100%. Pero ¿cómo estás haciendo esto? ¿Es válido tener acordado un salario de 70 pesos y aportar a la seguridad social sobre 100? Primer pregunta. ¿Es válido tener acordado un salario de 70 pesos y pagar prestaciones sociales sobre 100? En nuestra opinión, consideramos que tiene una imprecisión. Porque es como si estuviéramos diciendo que esa porción no salarial es salario para lo que yo quiero y no es salario para lo que yo no quiero. Y resulta que esa porción o es salario para todo o no es salario para nada. Entonces, compañías que deciden implementar un modelo de flexibilización salarial, la sugerencia y recomendación nuestra es, si usted quiere proteger estos rubros dentro del acuerdo de exclusión salarial, es absolutamente legítimo, es absolutamente válido, pero no entre en una inconsistencia conceptual. Quiere proteger la prima y las cesantías, y la persona se acogió al modelo de exclusión salarial, no puede pagarle prima y cesantía sobre la porción no salarial, pero puede decirle, oye, tu porción salarial no son 30, tu porción no salarial son 35. Con estos 5 te estoy compensando el impacto que hubo en tus prestaciones sociales. Eso es distinto. Aunque económicamente y matemáticamente al empleado le diera lo mismo, conceptualmente es muy distinto tener un cupo de beneficios no salariales no de 30, sino de 35, o no de 35, sino de 40. A decir que yo tengo un cupo de 30, pero que mis prestaciones sociales me las pagan sobre 70 más 30, o sea, sobre 100. Conceptualmente es distinto y es la forma de hacerlo. La pensión, no puedo tener un salario de 70 y cotizar pensión sobre 100. Pero puedo crear un fondo de pensión voluntaria que restringo exclusivamente para pensión, donde pongo la diferencia. A lo que hoy es que esos modelos de compensación flexible requieren una coherencia y una consistencia de cara a hacer los acuerdos de exclusión salarial, proteger estos temas para los empleados que deciden aceptarlo, pero de una forma coherente y consistente. Miren que abajo en esta diapositiva, pues nuestro famoso ahorro que veíamos anteriormente, del 21 y el 34%, que al aplicarlo sobre el 40 se volvía solamente el 8,4 y el 13,6, pues aquí estamos hablando que entonces el modelo de flexibilización lo que propone ya, como se compensaría de alguna forma las prestaciones sociales y la pensión, pues se le está proponiendo un ahorro del 12,25% sobre los porcentajes de cotización para el caso de salarios integrales y del 4% para el caso de salarios integrales, que es básicamente la porción que se cotiza a la caja de compensación. Y si estos porcentajes yo los voy a ahorrar exclusivamente sobre el 40%, ¿cierto? Pues estoy optimizando el 4,9%, redondeémoslo en 5% el salario integral y en un 1,5% el salario no integral. Me estoy ahorrando eso calculado sobre el 100% del salario actual de la persona. ¿Y eso qué implica? Pues implica que como obviamente mi ahorro como compañía es menor, voy a tener un oxígeno, ¿cierto? Voy a tener más flujo de caja, pero como tengo que igual compensar todos estos temas, pues al final el impacto que esto va a generar de cara a lo que yo quiero, que es proteger la empleabilidad, pues disminuye frente a la situación anterior, pero también es absolutamente válido. Entonces miren que involucrar a una persona de 30 millones de pesos en un modelo de compensación flexible, pues nos lleva a optimizar mensualmente 1.470.000 pesos. Eso es mantenerle el empleo a poco más de una persona de salario mínimo. Y así sucesivamente. 2 personas que se ganen 20 millones de pesos, que acuerden un modelo de compensación flexible, pues tengo plaza y media de trabajo de una persona de salario mínimo. Ya flexibilizar dentro de este criterio a personas de 2,5 millones, 3 millones de pesos, pues miren que realmente el impacto es menor, ¿cierto? Ya termina siendo no representativo, pero sin duda, personas que se ganen más de 10 salarios mínimos de cara a esta coyuntura, pues puede ser algo interesante. Oye, te pago lo mismo, te descuento menos, te entrego más, no te afecto prestacionalmente, no te afecto en la pensión y evito despedir 1, 2, 3, 4 empleados. Reflexiones sobre el asunto. Entonces, pero miren que este modelo de compensación flexible que usualmente cuando se implementa en las organizaciones se dice, oye, yo como empresa tengo una optimización, tú como empleado tienes otra. No olviden que no proponemos que esto supere el 40% del total de la remuneración. Pero cuando se implementa fuera de esta situación, la compañía optimiza sus costos, el empleado se le optimiza su flujo de caja sin afectar condiciones colaterales.
por ende también, por supuesto, tiene que ser voluntario también. Pero ante esta situación uno le puede decir al empleado, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Acordemos el modelo de pagos no salariales en un 40%. Yo te garantizo que tus prestaciones sociales y tu pensión a través de los mecanismos que sean consistentes y válidos no se afecta, pero lo que tú te ahorres y lo que yo me estoy ahorrando, lo que yo como empresa me estoy ahorrando, los que están en esa diapositiva, lo vamos a poner en un fondo que se llame, inventémoslo, el fondo COVID. Y con ese fondo vamos a solventar los pagos laborales de X personas. Yo empleado digo, me vas a garantizar que me consignas lo mismo porque mi ahorro es lo que yo comparto, mi ahorro del modelo. No me afecta en pensión, no me afecta en prestaciones sociales, estoy contribuyendo a la situación, salvo un puesto de trabajo. Tú implementas este modelo para optimizar también unos costos que los reinviertes en la protección a la empleabilidad, pues es una visión del modelo de compensación flexible ante la situación. Y entonces estos ahorros, si miramos aquí un ejemplo que creo que está, si miramos aquí un ejemplo, discúlpenme, una persona de 20 millones de pesos, producto de un modelo de compensación flexible sin afectar absolutamente nada de sus condiciones laborales, podría, digo podría porque como tiene retención en la fuente, habrá que ver qué alternativas se le presentan dentro de su 40%, podría ahorrarse mensualmente 505.000 pesos. ¿Saben qué es 505.000 pesos de ahorro en una persona de 20 millones de pesos? Seguramente él dirá mucho, poco, nada, eso lo valorará cada quien. Pero 500.000 pesos en una persona de un salario mínimo es poderle pagar la mitad de su sueldo. Si yo le digo a este empleado, flexibilízate, lo que tú te ahorres lo ponemos al fondo, tiene que aceptarlo, por supuesto. Y lo que yo me ahorro como compañía, que es 1 millón, también lo pongo en ese fondo. Tenemos 1,5 millones de pesos sin afectarte para garantizar la sostenibilidad de más de plaza y media de un empleado remunerado sobre el salario mínimo. Camilo, ¿y por qué no nos vamos al 50 o al 60? Porque es que todo esto tiene también un trasfondo macroeconómico. No podemos descapitalizar los aportes a los sistemas de seguridad social y entidades parafiscales. Pero consideramos que un 40% en compañías que aún no lo tienen aplicado es absolutamente legal y válido. Y así sucesivamente, si no se gana 20, sino 40, pues su ahorro será mayor y su contribución a este fondo es mayor. Y el ahorro que tenga la organización, pues seguramente también pueda ser más alto. Eso como tercera opción. Entonces recordemos que estamos en aplicar la exoneración que nos da el aporte del Estado en los temas pensionales por 2 meses. Hacer acuerdos de exclusión salarial, planos. Implementar un modelo de compensación flexible que es igual al acuerdo de exclusión salarial, pero ya no es temporal y ya no es tan plano porque prevé la no afectación del empleado que se acogió al modelo de pagos no salariales. Y una cuarta herramienta podría ser los modelos de remuneración variable. Bueno, oye, ¿qué hay que hacer con los modelos de remuneración variable? Los modelos de remuneración variable tienen un discurso muy filosófico, muy interesante, que es válido en otros momentos, pero que las compañías en esta situación dicen, oye, tengo un modelo mensual donde tengo un empleado remunerado con el salario mínimo, pero el señor se ganaba 6 millones de pesos, porque su modelo de remuneración variable decía, oye, por cada paquete que me vendas de mi producto, yo te doy 1.000 pesos, y el señor se subía el salario mínimo a 6 millones de pesos. Hoy en día ese señor está en su casa, con un modelo de remuneración mensual que no puede ir a buscar y lograr, porque está en su casa y no puede salir y no puede ir a vender. Con unos gastos promedios en su calidad de vida que lo sostenía con 6 millones de pesos. Y aunque la compañía le ha mantenido su contrato laboral, pues el señor no está produciendo y su modelo de remuneración variable, sin duda, no lo está pudiendo realizar. Cuando le habiliten al señor nuevamente, por supuesto, la compañía, muchas compañías pues mantienen algunas el promedio del variable que el señor había devengado, pero ¿por cuánto tiempo voy a ser sostenible yo como compañía para hacer eso? Camilo, ¿podemos flexibilizar el variable? La tendencia es que no. Oye, ¿por qué no puedo un variable que era salarial ahora pagarlo como no salarial? Porque es que lastimosamente no podemos violentar las leyes por cuenta del estado de emergencia.
y no hay una ley que me diga algo contrario a lo que vimos en la primera diapositiva, y es que cualquier pago que se entregue que retribuya directamente las funciones de un trabajador, es decir, que el pago para entregarlo, validarlo y reconocerlo tenga en cuenta las funciones para las que yo contraté a esa persona, el pago a la luz del Código Sustantivo de Trabajo en Colombia es un pago 100% salarial. Solo hay cabida a los acuerdos de exclusión salarial en aquellos sanos beneficios y o auxilios cuyos métricas o validaciones no permean el desempeño individual. Un modelo de remuneración variable realmente está enfocado a produce más, gana más, ¿cierto? Pero hay modelos de remuneración variable que sí pueden ser no salariales. Un bono anual por resultados. ¿Pero resultados de quién? ¿De la persona o de la empresa? No, de la empresa. Aunque el riesgo existe, tener indicadores grupales o de área bien sustentados, bien implementados, minimizan, mire que no digo garantizan, minimizan el riesgo de que alguna entidad me pueda cuestionar ese pago como un pago salarial. Pero si hay indicadores individuales, nada que hacer. Pero miren, ustedes quienes lo tengan, y si no lo tienen, pueden empezar en implementarlo. ¿Creen que en este momento modelos de remuneración variable a corto plazo, y llamémoslo modelos que están con unos KPIs o con unos indicadores en términos mensuales, son válidos de aplicación? Dependiendo del sector, ¿cierto? Para Eiffel Edison, una compañía de servicios que puedo hacer mis proyectos de esta forma. Por supuesto, yo puedo mantener mi modelo de remuneración variable a los consultores, diciéndole que por cada entrega de proyecto satisfacción del empleado con alta calidad les doy tanto. Pero el señor vendedor que tiene que ir a los almacenes a vender sus productos, ¿tiene sentido que yo le tenga implementado un modelo a corto plazo cuando él inclusive está imposibilitado de hacerlo? No. Pero ¿qué tal si yo reconvierto este modelo preparándome cuando active nuevamente mi sector y decirle al empleado, mire, este modelo cambia temporalmente, porque si mi modelo era satisfactorio y yo venía contento con él, cuando la economía de la compañía se estabilice, muy seguramente yo quiera regresar al modelo anterior, no tengo por qué romper lo que hice, pero temporalmente vamos a reconvertir esos indicadores y vamos a hacer unos indicadores que ya no son de corto plazo. Como entramos y nos acudimos todos y nos toca reactivar nuestro negocio, ¿cierto? Vamos a medir qué hicimos de aquí a 3 meses, a ver si cumplimos nuestras metas de esos 3 meses y si en un porcentaje, el que sea, logramos recuperar lo que no vendimos en los otros 2. Pero yo no lo voy a medir al mes siguiente cuando él entró. Pero sí en 3 meses. Oye, si logramos lo de los 3 meses y más, porque recuperamos lo no vendido, si a la empresa le va bien, a ti te va bien, ¿cierto? Y te remuneramos de esta forma. Entonces debe haber un modelo de remuneración variable transitorio que debe ser acordado con las personas y si está por mera liberalidad de la empresa, pues por lo menos comunicado con las personas, depende de cómo lo tengan estructurado en su documentación y sus acuerdos, que se comunique adecuadamente y que sea retador para el momento. Pero retador también significa que sea cumplible, porque si le va a decir, oye, es que mensualmente vendíamos 10 pesos y cuando regresemos nos toca vender 1000 pesos, pues son, como diría uno coloquialmente, un canto a la bandera. Entonces, sin duda, hay que revisarlos. No todos los sectores, hay sectores, el ejemplo que yo les ponía de servicios y consultoría, que no se afectan, pero compañías de bienes seguramente se afectan, dependiendo del sector. Y cómo luego, cuando voy recuperando esto, voy haciendo paulatinamente la migración a mi modelo anterior. Y en estos modelos de remuneración variable ya está desvirtuado que esto solamente es para empleados del área comercial. Los ejemplos más fáciles de colocar son los del área comercial, pero aplica a todas las áreas de la compañía. Miren ustedes que también podría pensarse en qué hacer con los planes de beneficios. Pero no como escuché hace algunos días a alguien que por supuesto sabe mucho de estos temas, pero me sorprendió pues como, oye, barre tu plan de beneficios, reinvéntate, cambia todo, porque el mundo cambió. ¿Es tan dramática la situación de decir que el mundo cambió? Respetando por supuesto lo que cada quien opine. ¿O estamos en una situación de transición y de coyuntura? Cuando algo se vuelve permanente ya no es una coyuntura,
Pero los expertos, yo no soy el experto en eso, pues dicen que esto, pues por mal que nos vaya, pues va a ser 1 año y medio, pero puede ser antes que se arregle el asunto. Lo cual quiere decir que plantearle a una compañía que ha hecho un esfuerzo importante en el transcurso de los años en montar un plan de beneficios que para sus empleados es satisfactorio, que es competitivo, que fideliza a las personas, porque recordemos que los beneficios son la herramienta idónea para fidelizar a un empleado, no para retenerlo, para fidelizarlo. Decirle que lo cambie y lo reestructure por cuenta de la situación actual, ¿no? Pero sí es válido que piense, ¿cierto? No en cambiarlo 100%, pero sí en redireccionarlo un poco. Oiga, es un momento donde las opciones que más se van a valorar seguramente en el siguiente año, porque cuando volvamos van a haber políticas de aislamiento y mantén la distancia y reuniones como esta, no presenciales. Miren, los temas de salud, medicinas prepagadas, pólizas complementarias, los temas de seguros de vida, la educación virtual. Oye, te pago en la universidad que quieras el posgrado, o mejor miro qué universidad tiene planes de estudio virtual. Para allá vamos, por lo menos por un buen tiempo. Home office. ¿Qué home office tiene ya la mayoría? Autocráticamente. Gastos en tecnología, el internet, la alimentación. Si bien es cierto que no estamos saliendo buscando cuidarnos, pues el tema de los domicilios pues cogió un impulso importante, pero ¿cómo le garantizo a los empleados también que tengan sus temas de alimentación? Entonces, sin duda, hay que ver qué se tiene. Tengo un plan de beneficios a la carta, tengo un plan de beneficios rígido, tengo la combinación de los dos, no tengo nada y quiero implementar algo. Quiero montar el modelo de flexibilización, pero no porque pensaba despedir a alguien, sino que con esos ahorros voy a montar este tipo de beneficios, de opciones ganadoras, producto temporalmente de la pandemia. Señores empleados, no vamos a despedir a nadie, somos una compañía con unas bondades divinas y podemos mantener el flujo de caja de estos meses, pero adicionalmente les proponemos este modelo de compensación flexible que le optimiza sus descuentos y con lo que la empresa se ahorra les va a pagar el internet y les va a entregar un seguro de vida. Hacer más con lo mismo. No necesariamente tiene que ser la protección a la empleabilidad. Y por supuesto, todo debe ir apalancado de unos proveedores adecuados, de una comunicación asertiva, de una operacionalización integral. Recuerden, lo que se dice en lo laboral tiene que coincidir con el manejo tributario y lo que dicen estos dos señores tiene que ejecutarse correctamente en la nómina y en la contabilidad. No se imaginan los riesgos y contingencias que tienen las empresas cuando el contador es el único que sabe y dice cómo se hacen las cosas sin tener en cuenta lo que se dijo o se acordó laboralmente, o lo que se sugirió tributariamente, o cuando el de la nómina es el sapiente y dice dónde tiene que contabilizarse y cómo se calcula el tope, el 40, etcétera. Todo tiene un manejo integral. Entonces, todo este tipo de acciones loables son válidas, son legales, pero requieren una operacionalización adecuada. Y sin duda, como paso, posteriormente, ¿cierto? A restituir el plan que yo tenía. ¿Cómo desmonto el que ya seguramente volvemos a estudiar presencialmente y no virtualmente? ¿Cómo dejo de reconocer el kit antiséptico? Porque pues ya el virus no está. Eso requiere también sin duda un protocolo y unos procedimientos, pero son reflexiones sobre los beneficios. Esos beneficios son los que seguramente personas más valorarán hoy en día. Para ir cerrando el tema e irnos direccionando ahora a responder algunas de las preguntas, todo esto tiene, como les decíamos, mucho tema para hablar, para discutir, para preguntar. Perdón, un segundo. No vamos en un tema de hora y media pues a decir al detalle cómo debe hacerse cada una de las cosas. Hay preguntas que tenemos, hay la respuesta de preguntas de que no tenemos la respuesta. Pero miren que son reflexiones que se hacen sobre estos modelos retributivos y que son válidas en el escenario actual. ¿Qué otro tipo de cosas están haciendo las empresas? Es bueno también hablar de eso. Porque
¿Por qué alguien que vende prepagada dice que la mejor opción del mercado actualmente es la prepagada? Sí, sin duda puede ser un plan de visión, pero no es la única cosa. Es bueno decirle a las empresas, a las personas de gestión humana, cosas que uno no hace, pero que son válidas de implementar, ¿cierto? Estos ejercicios deben ser más académicos que comerciales si uno quisiera aportar obviamente al entorno. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Miren, mucho de lo que se habla es el COVID a la luz del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que para quien no lo conoce, habla de la suspensión temporal de los contratos de trabajo. ¿Es el COVID una razón para que yo diga voy a suspender temporalmente los contratos de trabajo de mis empleados? Muchas personas opinan que sí, pero realmente no es tan así. La sola presencia del virus no es razón para que uno pueda justificar una fuerza mayor para suspender contratos de trabajo. Sin embargo, las medidas y acciones tomadas por el gobierno frente al COVID, que eso es distinto, y que obliga a la compañía, ¿cierto?, a que después de haber agotado todo lo que esté a su mano, oye, agotaste el teletrabajo, oye, agotaste las ventas por internet, oye, agotaste el rotar a los empleados por grupos, agotaste todo y no te es viable operar. No, no me es viable operar. ¿Qué hago? Es que yo vendo chocolates puerta a puerta. Hice la página de internet y nadie me compra. Tengo 3 empleados que eran los que me vendían. El gobierno me obliga a tenerlos en sus casas. Entonces no es el virus el que genera la fuerza mayor, son las medidas y acciones del entorno que después de agotar lo que yo puedo, y eso es importante porque frente a un eventual cuestionamiento por parte de los empleados, estos llegando al Ministerio de Trabajo para autorización o no, quien considere que deba pedir autorización, nosotros consideramos que sí, pues se valorará si la compañía ya hizo los esfuerzos suficientes para buscar no cesar sus operaciones. Entonces, y algo que hay que tener presente es que suspensión del contrato de trabajo, bien sea porque ustedes argumenten la fuerza mayor, pero cuidado que no es tan fácil argumentar la fuerza mayor, o bien sea porque hay una licencia no remunerada, suspensión del contrato de trabajo para efectos de las cotizaciones es lo mismo. Hay que cotizar salud en el porcentaje que cotiza la empresa. Si la empresa está exonerada, pues no va a cotizar salud. Y algunas opiniones, entre esas nosotros, consideramos que es bueno, aunque no haya una ley expresamente que lo obligue, cotizar lo correspondiente a la pensión para que el empleado quede cubierto ante un tema de invalidez también. Oye, las licencias no remuneradas, es que vamos a sacar a todo el mundo licencia no remunerada. Cuidado porque licencia no remunerada a todo el mundo es poco real. Qué coincidencia que todos por cuenta del virus pidieron una licencia no remunerada. Claramente lo que está ahí es una imposición de la empresa. ¿A quién le interesaría dejar su trabajo y que no le paguen? Pero ahora, si hay un consenso y se demuestra que no hay ningún vicio de consentimiento o ninguna acción que la compañía haya hecho para inducir al empleado a que aceptara el salir a licencia no remunerada, si es absolutamente libre voluntad del empleado, quiero colaborar, quiero que mi empresa subsista, tengo un ahorro guardado, la empresa no tiene cómo pagarme, suspendamos, me voy a una licencia no remunerada y me voy a poner a estudiar por internet. Mientras no exista el vicio de que la compañía sea la que indirecta o directamente obligue al empleado a entrar en la licencia no remunerada, lo consideramos viable. Y hay de hecho un concepto del Ministerio de Trabajo hablando sobre el asunto. No, Camilo, mira, es que yo tengo solo salarios mínimos. Aquí la flexibilización, pues, ¿a quién voy a flexibilizar si todos son del salario mínimo? No puedo operar por tal razón, me toca despedir la gente. Bueno, lo que hay que tener cuidado es que despedir la gente no, y si se quiere aliviar su flujo de caja, recuerden que los despidos por cuenta de la situación no implican el no tener que pagar indemnizaciones. Y segundo, que se monitoreará en un periodo de 6 meses, eso lo hará el Ministerio de Trabajo, y dependiendo del número de empleados que tenga la compañía, va desde un 30, 20 o 10% dependiendo del número de empleados, si en un periodo de 6 meses yo despedí más de ese porcentaje permitido, porque si despedí más de ese porcentaje permitido, eso está en el artículo 67 de la ley 50 del año 90, que modificó el Código Sustantivo del Trabajo, pues podría declararse ilegales esos despidos. Oye, el subsidio de transporte. ¿Cuál es la naturaleza del subsidio de transporte de ley? Darle al empleado para que se transporte de su casa a su trabajo y del trabajo a su casa.
Y si no se está transportando porque el señor está en su casa, consideramos que en ese caso es válido suprimir el subsidio de transporte cuando no hay desplazamiento. O sea, en los temas de home office, en nuestra opinión, es válido y legal no otorgar el subsidio de transporte, que eso equivale a 90.000 pesos pues, mensuales aproximadamente, o cerca de 100.000 pesos. Son preguntas que las compañías tienen, acciones que están tomando, y la valoración del riesgo laboral. Oye, Camilo era el señor que conectaba el cable en el poste y está en su casa. Imagínense que la ARL me decía que si Camilo se caía del poste, pues yo tenía que cotizarle sobre un 6.96% porque las implicaciones que eso derivaba en gastos, pues era alta y por ende a mayor riesgo, mayor porcentaje de cotización. Pero el señor Camilo lleva 2 meses en su casa. ¿Es válido con la ARL solicitar una revaloración del porcentaje de riesgo? Consideramos que sí. Si está en su casa, pues seguramente su riesgo, si no era el 0.522 y era el 6.9, pues yo puedo abaratarlo. Y decir, oye, el señor está en su casa, su riesgo de accidentabilidad por un tema laboral es mínimo, entonces por favor revalórelo. Y seguramente la ARL pondrá a este señor en un 0.522. ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que la compañía ya ha decidido que este señor va a estar en su casa o que su riesgo disminuyó. Entonces son cosas que las compañías están haciendo, que se están preguntando, que algunas por supuesto las consideramos válidas. Cuidado con los despidos y cuidado por supuesto con el argumento de fuerza mayor por cuenta solamente de que existe un virus a nivel mundial, porque ese es el punto de partida, pero no es el virus el que genera la fuerza mayor. Son las acciones que emita el Estado y lo que genere en el entorno del ejercicio económico de la empresa y que genere la inviabilidad después de agotar todo lo que hay de operar, lo que podría argumentarse como fuerza mayor. Somos de que eso debe solicitarse ante el Ministerio de Trabajo el permiso y la solicitud, respetando, por supuesto, opiniones distintas. Bueno, de esta forma, como les decíamos, pues podríamos hablar todo un día de estas cosas y entrar en detalles adicionales, pero queríamos dejarles esas reflexiones. Vamos a ir a mirar las preguntas que han escrito como el equipo de Eiffel. No sé si alguien haya escrito preguntas, Carolina. Así es, Camilo. Frente a las preguntas de los participantes, hemos identificado varias de ellas que tienen relación con las bases mínimas de cotización. Adicional a esto, temas relacionados con los cambios de jornadas y cambios de horario. Las preguntas específicamente son si producto de un acuerdo de pagos no salariales se pueden disminuir las bases del mínimo integral y la base del salario mínimo legal. Bien. La respuesta es no. La respuesta es no porque aunque es legal tener pagos no salariales dentro de la remuneración de los empleados, está claro que algo que no se puede violentar son los salarios mínimos, porque como la normatividad y su propio nombre lo dice, son mínimos. De ahí jamás podré yo acordar un salario legal inferior a un mínimo, y hay dos mínimos, el básico y el salario integral, que equivale a 13 salarios mínimos para hacerlo de una forma matemática rápida. Entonces, no por cuenta de que yo puedo tener un 40% como no salarial, podría decir que a alguien que se gana el salario mínimo, yo le voy a pagar el 60% del salario mínimo como salario y el 40% como un pago no salarial, porque claramente estaría primando el que vulneré el salario mínimo de ley. Por eso los modelos de flexibilización salarial son inviables en cargos o personas que ya están remuneradas bajo el salario mínimo, bien sea integral o bien sea el básico. Si alguien, el salario mínimo integral, no me lo sé de memoria, digamos que sean 12 millones de pesos, si alguien se gana 14, pues yo puedo proponerle un acuerdo de exclusión salarial, pero sobre los 2 millones de exceso, no sobre lo que haga que se baje del salario mínimo integral, porque ahí tendría una consecuencia adicional, que lo podría hacer, pero automáticamente cualquier entidad me va a decir, oye, bajaste a este señor del salario mínimo integral, entonces ahora este señor es un salario no integral. Y reconócele prestaciones sociales y cotízale seguridad social sobre el 100%.
De ahí va a salir más oneroso el que puedan cuestionarme eso que el haber hecho el tema. Entonces, por supuesto, la respuesta en concreto es no se pueden, por cuenta de los acuerdos de exclusión salarial, violentar los salarios mínimos. Bien, frente a la posibilidad de establecer un cambio en la jornada de tiempo completo a media jornada, hay una pregunta que tiene que ver con el salario integral. Cuando yo pacto una media jornada, ¿también podría entonces proporcionalmente reconocer el valor del salario integral ajustado a esa jornada? En nuestra opinión, sí. En nuestra opinión, sí, porque es lo que llamamos los famosos contratos part-time. Una cosa es cuánto le voy a reconocer al empleado y, por supuesto, pues si yo le voy a pagar un salario mínimo integral, pero él no trabaja las 240 horas del mes, sino trabaja 120, en nuestra consideración cumpliría el requisito para hacer un salario integral, si así lo quisieran acordar las partes. Cosa distinto es cuando se vayan a hacer las cotizaciones a la Seguridad Social y los parafiscales, porque la base de cotización, al igual y en algo muy similar a lo que hablábamos, pues las bases de cotización nunca pueden ser inferiores al salario mínimo. Gracias, Camilo. Bien, vamos a compartirles una pregunta de una compañía que tiene establecido un pago a través del concepto de comisiones, y la pregunta es si ellos pueden pedirle al empleado que esas comisiones a partir de ahora y producto de la contingencia se pacten como pagos no salariales. Bueno, la respuesta dependería de una pregunta adicional que yo tendría que hacer, y es, no por llamarse comisiones se hace que sea un pago salarial. Realmente los nombres de los pagos podrían direccionar o orientar a qué tipo de pago es, pero no necesariamente es el nombre del pago el que dice si estamos ante un pago salarial o un pago no salarial. Yo podría llamar comisiones a un pago que realmente tiene una esencia no salarial neta, o podría llamar auxilio no salarial a algo que realmente en la vida real tiene la naturaleza salarial. Yo siempre pongo un ejemplo coloquial, me excusan por favor, y es no porque un niño nazca niño y le pongamos Marcela, deja de ser niño. Pues es niño, su esencia es que es niño y por ende el nombre no es lo que va al final determinar la naturaleza. Al igual en los pagos. Entonces la primera pregunta que yo haría es, oye, ¿tú validas de alguna forma, y asumo que sí por el nombre que tiene el pago, pero lo estoy asumiendo porque habría que confirmarlo, ¿validas el desempeño individual para reconocer el pago? Si la respuesta a esto es sí, el pago es salarial. Oye, pero si el empleado acepta que hay un acuerdo, no hay acuerdo que valga. Oye, pero si no me estoy pasando el 40, no hay 40 que valga. También siempre digo coloquialmente que esto es como cuando uno jugaba Mario Bros, los que somos mayores de 40. Para ir al mundo 2, tocaba pasar el mundo 1. Aquí el mundo 1 es que cualquier pago que retribuya directamente el servicio y las funciones de un trabajador tiene que ser un pago salarial. Si eso se violenta, no puedo ir al mundo 2. Y en el mundo 2, cuando yo entro allá, es donde existen los acuerdos de exclusión salarial, es cuando se valida el tope del 40% en estos acuerdos. Por ende, si su pago retribuye directamente el servicio de las personas, no es válido, ni siquiera ante la situación actual, porque no hay una norma o un decreto que haya sacado. Si sacaran un decreto, pues seguramente sí, pero no existe en este momento un decreto producto del estado de emergencia que hable que los pagos que retribuyen directamente el servicio de las personas puedan ser acordados como salariales. Bien, gracias. Bueno, voy a referirme a las preguntas que tienen relación con los acuerdos de exclusión salarial. Y una de ellas es si se puede hacer un solo pacto que aplique para todos los empleados o necesariamente tengo que acordar con cada uno de ellos la posibilidad de tener pagos de naturaleza no salarial. Bueno, dentro de las relaciones laborales también existen los acuerdos colectivos, y los acuerdos colectivos son los pactos colectivos con representantes de los empleados o las convenciones colectivas, que son a través de los representantes sindicales. Pero seguramente la pregunta se refiere ante lo expuesto aquí, ante la situación, y muy seguramente la respuesta es: debes, en algún lado, tener la firma individual de las personas. Porque si miramos el artículo que mencionamos, el acuerdo tiene que ser expreso. El acuerdo tiene que, un acuerdo expreso es donde se manifiesta la voluntad del empleado.
Y si no existe un sindicato o no hay un pacto colectivo previo donde se hayan estipulado unos representantes de los trabajadores, es claro que ante la ausencia de eso necesariamente se requiere un acuerdo individual. Entonces, en nuestra opinión, es necesario tener con cada persona que quiera adherirse a un acuerdo de exclusión salarial un documento, llámenlo TROSI, llámenlo contrato, llámenlo política, como lo quieran llamar, un documento donde quede expresamente la aceptación del empleado y su interés en que ese pago sea no salarial. Y el acuerdo expreso, recuerden que no puede ser un acuerdo genérico, o sea, no podría decir algo como, producto de la pandemia, las partes acordaron pagar un 40% como no salarial. El acuerdo expreso significa que ese 40% como no salarial debería especificarse qué es, cada cuánto se da y por qué se da, y por qué monto se da. Eso es lo que consideramos nosotros un acuerdo expreso y en conclusión consideramos que debe ser, dentro del contexto que hemos hablado, un acuerdo entre la empresa y cada una de las personas. Gracias. Frente a esta posibilidad de acordar pagos de naturaleza no salarial, ¿estos qué impacto tienen frente a las prestaciones sociales, temas de retención en la fuente y, muy importante, cómo afectan estos pactos las fiscalizaciones que hace la UGPP? Bueno, es una pregunta interesante. Parte era lo que hablábamos, ¿no? Yo no puedo decir que el acuerdo no salarial para unas cosas es salario y para otras no. Si yo hago un acuerdo de exclusión salarial, sin duda se van a afectar no solamente las cotizaciones a las entidades de seguridad social y las entidades parafiscales, sino que colateralmente se ven afectadas aquellas erogaciones que son para el empleado, como las prestaciones sociales, una eventual indemnización, su pensión, sus vacaciones, etcétera. Entonces, por eso diferenciábamos en la charla lo que era un acuerdo de exclusión salarial básico versus lo que en el mercado se conoce como un modelo de compensación flexible. Esto que no es nada distinto a un nombre comercial, porque pues no existe en el código algo que diga compensación flexible es un nombre comercial con el que algunas firmas de consultoría pues lo promocionamos o otras le ponen otro nombre, pero la diferencia entre el acuerdo puro y la compensación flexible es que la compensación flexible busca de alguna forma a través de mecanismos coherentes y consistentes compensarle al empleado el detrimento en eso, pero en conclusión, sin duda, un pago no salarial jamás deberá tenerse en cuenta para las prestaciones sociales. Puedes darle un dinero adicional que compense ese efecto, pero no deberá incluirse en las bases de cotización a la seguridad social ni reconocer prestaciones sociales ni los temas indemnizatorios. Puedes, repito, crear mecanismos colaterales que le garanticen al empleado en términos matemáticos lo mismo. Entonces, la pregunta tenía otra parte, Carolina, qué pena, se me olvidó la segunda parte de la pregunta. Claro que sí, temas de prestaciones sociales, temas frente a la retención en la fuente de los empleados, y esto tendría también un impacto en retención, y temas de fiscalización. Bien, para efectos de retención en la fuente, no porque sea un pago no salarial y así lo acuerden las partes, lo deja excluido de las bases de tributación. Por ende, consideramos que todos los pagos, salariales o no, en principio y como esencia básica deben ser incluidos para efectos del cálculo de retención en la fuente, salvo aquellos pagos que por expresa disposición tributaria tienen un beneficio fiscal. Ejemplo, pagos indirectos por alimentación a través de las famosas tarjetas de alimentación. Normativamente está estipulado que aunque sean un pago laboral y pueda ser no salarial, no constituyen ingreso fiscal para las personas. Ahorros en los fondos de pensión voluntaria, está estipulado como una renta exenta hasta el 30% del ingreso mensual de las personas, con otras limitantes. Y paré de contar. Lo otro es que ya yo quiero implementar alternativas que no estén dentro de la remuneración, sino que yo las quiera justificar como un gasto operacional de la empresa. Eso ya tiene una operacionalización, por supuesto, más, es viable, pero más compleja, porque ya tengo que mirar a quién se lo doy, si para las funciones lo necesita ejercer, tengo que controlar que el empleado no se enriquezca con eso, tengo que contabilizarlo como gasto operacional, como por ejemplo cuando se dan tickets de gasolina a un comercial, pues yo no lo estoy remunerando con eso, pero no le puedo dar 20 millones de pesos mensuales en una tarjeta de gasolina a un comercial para poderlo justificar como gasto, porque si se la pagara como beneficio tendría que aplicarle el tema de la retención en la fuente. Y deberíamos perderle un poco el miedo a las fiscalizaciones cuando se tienen pagos no salariales, que era el temor que se masificó cuando salió la UGPP a hacer su ejercicio, porque múltiples compañías han sacado adelante la sustentación de sus políticas de pagos no salariales, bien sea a través de acuerdos de exclusión salarial básicos o modelos de compensación flexible o políticas de beneficios extralegales, porque es que está en el código, ahí estaba, esa norma existe. Sin embargo,
es la no correcta operacionalización de estos pagos lo que sí podría generar una contingencia. Cuando la OUGPP, que ya por fortuna ha cambiado algunas posiciones un poco leoninas que tenía, cuestiona un pago no salarial, muchas veces no lo cuestiona porque no crea que el pago deba ser salarial, sino que sencillamente porque la operacionalización en contabilidad lo contabilizaron en las cuentas de salario y dicen, oye, mira, tenías bien lo laboral, tenías bien lo tributario, pero resulta que allá en la contabilidad lo pusiste en las cuentas de salario y para mí la contabilidad es la prueba fehaciente de tus movimientos, entonces es salario, eso lo dijo tu contabilidad y todo esto está mal hecho de ahí hacia atrás y nos debes aportes. Pero si la contabilidad, en mi ejemplo, lo hubiera puesto en las cuentas de auxilios no salariales, pues seguramente esa contingencia no se hubiera generado. Entonces, creemos que hay compañías muy grandes, de tamaños importantes, con un volumen importante de empleados flexibilizados, que han tenido cero cuestionamientos por parte de las entidades fiscalizadoras, llámese UGPP o DIAN, en sus modelos de acuerdos de exclusión salarial. Pero también hay compañías que han sido multadas, hay que decirlo. ¿Pero por qué? No porque sea inviable desde el punto de vista jurídico, es porque o reconocieron un pago que medía individualmente el desempeño de las personas, lo reconocieron como no salarial, o porque no tienen el acuerdo expreso con las personas, o porque contabilizaron donde no era. Pero miren que son imprecisiones operacionales que son las que deben tenerse en cuenta al comienzo, desde el punto de partida, para que la operacionalización garantice una coherencia y una consistencia. Eso es. Bien, quisiera entonces terminar las preguntas con esta que al final nos hacen las personas sobre los acuerdos y es si se puede pactar con el empleado o producto de esta situación acuerdos temporales de exclusión no salarial. Sí, nosotros partimos en nuestra opinión de que las partes pueden sentarse en cualquier momento a reestructurar la remuneración. Es decir, que lo que siempre proponemos es que sea por mutuo acuerdo. Así como el empleado no puede unilateralmente subirse el sueldo, yo tampoco unilateralmente se lo puedo disminuir. Pero consideramos que si es por mutuo acuerdo se puede reestructurar la remuneración en cualquier momento. Puede ser este mes y el mes siguiente. Por ende, consideramos que es válido hacer un acuerdo y cuando lo llamamos temporal es porque en este momento se puede hacer el acuerdo de exclusión salarial y en ese documento se puede establecer una fecha vigente de ese acuerdo de exclusión salarial y a partir de qué fecha la remuneración, no el pago no salarial, cuando se vuelve salarial, que es distinto, y a partir de cuando la remuneración pasa a ser 100 pesos salariales, es otra cosa. Eso puede o establecerse en el acuerdo inicial si ya está claro el plazo hasta cuándo está el acuerdo de exclusión salarial temporal, o dos, cuando llegue el plazo que las partes han previsto, pues sentarse nuevamente a hacer una nueva renegociación de los ingresos. En ese momento, pues habrá lugar a la firma nuevamente de un otro social contrato de trabajo que modifique la cláusula de remuneración. Eso es todo, Carolina. Gracias, Camilo. Estas fueron las preguntas que consolidamos. Queremos, para finalizar, nuevamente agradecerles a todos los participantes su participación en nuestro seminario web. Mencionamos que les vamos a compartir las memorias y el link con el video a sus correos electrónicos. Si alguno de ustedes desea enviarnos preguntas adicionales, recuerden la dirección info@eifeledison.com.co, como lo ven en sus pantallas, para responderles en el menor tiempo posible. O al WhatsApp. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz resto de día.